Y bueno, pues a todos los participantes agradecerles estar presentes aquí para generar este espacio de comunicación y de diálogo sobre la investigación en las escuelas normales. Para nosotros ha sido muy importante abrir este espacio y le agradecemos por venir a enriquecerlo con su presencia. Muchas gracias. Voy a leer la sinopsis curricular de la doctora María Eugenia de la Chaunceda Acuña. Actualmente es coordinadora de Información y Análisis Académico en el staff de Planeación y Evaluación de la Universidad Iberoamericana Puebla. Tiene estudios de licenciatura en Química, maestría en Administración de Organizaciones, maestría en Investigación Educativa y obtuvo el doctorado en Educación por la Universidad Iberoamericana Puebla. Cuenta con una experiencia en diseño curricular en varias universidades. En Ibero Puebla fue responsable de la revisión y diseño curricular de 22 licenciaturas, una especialidad, 2 maestrías y un doctorado de la Universidad Iberoamericana Puebla. Posteriormente participó en el diseño curricular de 5 maestrías en educación. Su interés de investigación está en las siguientes líneas: procesos de aprendizaje y enseñanza, y desarrollo intelectual y moral de profesores y alumnos. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas arbitradas, tanto nacionales como internacionales, y bueno, es un gusto, Maru, que estés con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sea, digamos, un diálogo muy productivo. Siempre es un gusto poder trabajar con profesores, colegas que están interesados por los mismos asuntos. Entonces, pues, les agradezco mucho esta invitación. Me voy a permitir, entonces, voy a poner la presentación, nada más que no veo si ya está activado. ¿Ya le activaron el...? Sí, doctora, aquí puede presentar en cualquier momento. En la parte de abajo, donde dice a la derecha, presentar ahora, ahí tiene la opción. La que más funciona es toda la pantalla, y así usted, si se traslada a cualquier carpeta, la va a abrir. ¿Ustedes me dicen si ya se ve? ¿Ya se ve la presentación? Todavía no, No. maestro. ¿No? Es que yo ya la veo. A ver, entonces me regreso. A ver. Déjenme ver. Si no, pues sin la presentación, porque no sé por qué no me aparece. Si quieres me la puedes enviar, Maru, y la proyecto. Ok, te la mando entonces. Sí. Tú me dices cuando ya hayas recibido el archivo. Déjame reviso el correo y ahorita. Ya te lo envié.
Tú me dices cuando la hayas recibido. A ver, voy a intentar otra vez. Ajá, lo estoy refrescando, pero aún no me aparece. Hola, Nelly. A ver, creo que ahí va. ¿Ya la ven? Sí, ya se ve, doctora. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues entonces empiezo. Esta mañana vamos a platicar sobre los retos de la investigación cualitativa durante la contingencia por COVID. Como ven ustedes en la fotografía que está del lado izquierdo, pues esta es ahora nuestra realidad. Las aulas, las escuelas están vacías, pero eso pues ha implicado pues mucho reto para todos los docentes y también para los investigadores educativos. Ha implicado mucha creatividad, digamos, adaptar las condiciones de trabajo a esta nueva realidad y sobre todo creo que ha sido muy enriquecedor poder ver las maneras en las que los profesores han ideado cómo acercarse a los niños y jóvenes. Creo que los profesores están preocupados por hacer que esta situación no afecte, digamos, el aprendizaje y las experiencias que requieren estos niños y jóvenes. Entonces, pues creo que hay que reconocer todo el esfuerzo que ha implicado esta situación. Bien, vamos entonces a platicar un poco sobre la investigación. Hay muchas ideas relacionadas con la investigación, pero a veces para los estudiantes de los primeros semestres, cuando no tienen mucha experiencia, les queda esa duda, ¿no? ¿Qué significa investigar? Y investigar, desde luego, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Qué es el conocimiento? Y yo creo que mucho de lo que nos preguntamos, incluso los investigadores, es qué clase de conocimientos podemos generar. Bueno, entonces para estas preguntas voy a empezar diciendo que investigar es generar o producir nuevo conocimiento. Esto es muy importante, que les quede clara esta idea, generar o producir nuevo conocimiento. Hay muchas ideas en relación a que investigar es, por ejemplo, consultar libros, es revisar la literatura, ver diferentes aportaciones. No, o sea, esta idea creo que es muy importante, que investigar es generar o producir nuevo conocimiento. Y la pregunta, bueno, ajá, ¿y qué es el conocimiento? ¿Qué es lo que yo puedo aportar a los demás? Entonces, ese conocimiento pueden ser nuevos conceptos, definiciones, nuevas explicaciones a través de teorías, producir experimentos, nuevas metodologías, instrumentos de investigación, métodos de investigación, procedimientos, técnicas, sobre todo nuevas reflexiones, nuevas hipótesis, predicciones. Entonces, creo que es muy importante que se sientan capaces de hacer esto, de generar alguna de estas cosas, siempre como preguntarse, ¿y yo qué quiero aportar? Entonces, ahí ustedes escogen sobre qué aspecto quieren aportar. Cuando se empieza, pues a lo mejor la aportación es sencilla, pero es relevante también, aunque sea poco a poco, ir pensando en que se puede ir aportando nuevos conocimientos. Bueno, y por la experiencia que tengo, ya tengo muchos años en la docencia y sobre todo dando cursos de metodología de la investigación y asesorando tesis, yo he visto que tienen muchas dificultades los estudiantes para elaborar sus proyectos de investigación. Y esta frase que tengo aquí, pues es de un estudiante. Ya sé lo que quiero hacer en mi proyecto, pero ¿cómo le hago? Entonces, aquí es necesario que recuerden que para realizar un proyecto de investigación hay que recurrir a dos metodologías. Y aquí voy a hacer mucho énfasis porque normalmente los libros de metodología esto no lo dicen. Yo no lo he encontrado en ninguna parte en la literatura.
Es decir, casi todos los libros de metodología de la investigación o de investigación cualitativa o de investigación cuantitativa empiezan por describir lo que son las metodologías y que hay una gran diversidad. Sin embargo, para mí es lo más importante, más que esas metodologías cuantitativas o cualitativas, tenemos que tener una metodología propia para percibir la realidad, para pensar, para razonar, para reflexionar, para verificar y juzgar. Entonces, yo los invito a que ustedes se pregunten, a ver, ¿y yo qué metodología tengo para pensar sobre la realidad, para reflexionarla, para emitir una opinión, para criticarla, para argumentar? Normalmente esto yo les pregunto a mis estudiantes y se quedan, la verdad, así como, ¿what? ¿Qué nos está preguntando? O sea, como que no se han dado cuenta de qué manera es que se acercan a la realidad y cómo piensan sobre ella. Entonces, esta primera metodología es básica para poder hacer investigación, y no solo para investigación, sino para cualquier situación que tengamos que enfrentar o que realizar. Tenemos que tener muy claro qué hacemos cada uno. Uno se tiene que decir, a ver, pues yo para resolver un problema o para hacer esto, hago estos pasos, ¿no? Entonces, esta metodología tienen que estarla trabajando continuamente. Y lo que yo les digo a mis estudiantes es que tengan una libreta y que en esa libreta, cada vez que hagan algo, se pongan a pensar qué fue lo que hicieron mentalmente para resolver ese problema o enfrentar ese reto de la realidad o un problema de su vida personal. Que traten de reflexionar qué fue lo que hicieron en su mente. Sin esta metodología para razonar, para reflexionar, muy difícilmente vamos a poder hacer investigación. O sea, para investigar hay metodologías cuantitativa o cualitativa, pero si nosotros no podemos ir más allá, porque estas metodologías no significan seguir una serie de pasos, ¿no? Paso 1 hago esto, paso 2 hago lo otro, no. Con eso no vamos a llegar a ningún lado si es que realmente quieren ustedes aportar algo más. Necesitamos trabajar continuamente esta primera metodología. Y es con lo que voy a continuar. Digamos, nosotros, yo trabajo desde hace muchos años con el doctor Armando Ru García, que fue rector de la Ibero, y hemos trabajado mucho acerca del método de Lonergan, el método cognitivo de un jesuita de nombre Bernard Lonergan. Este autor estudió mucho a Piaget y a partir de eso hace una propuesta cognitiva de cómo irnos apropiando de la realidad. Y él plantea entonces estos 3 niveles. El empírico, que es atendiendo, el intelectual entendiendo y el racional juzgando. Es decir, son el tipo de niveles intelectuales que tenemos que ir transitando para ir cada vez siendo más capaces, más inteligentes, más razonables, más responsables, más reflexivos. Bueno, ¿de qué tratan estos niveles? De acuerdo a este autor, entonces, en el nivel empírico lo que tenemos que hacer es usar nuestras operaciones básicas, digamos que estas operaciones a las que hace referencia son básicas y que compartimos absolutamente todos los seres humanos. Y si ustedes ven estas imágenes, nos dan a entender que en este primer nivel las operaciones tienen que ver con el uso de los sentidos. Es decir, observar detenidamente la realidad, tocar, percibir, ver, recordar, imaginar, repetir, son operaciones básicas y que son las con las que de manera inicial nos acercamos a la realidad. Entonces, preguntarse, a ver, ¿y yo qué estoy percibiendo de esta realidad, de esto que estoy haciendo o de esto que estoy leyendo? ¿Qué me da a entender?
Entonces, y esto nos lleva a lo mejor a recordar experiencias o situaciones o conocimientos que ya tenemos. Este asunto de recordar, a veces hemos recurrido también a la memoria, tenemos que memorizar, a veces, y eso lo vemos mucho en los niños pequeños, la necesidad de imitar. Imitar también es una operación mental y que es un primer nivel de uso de operaciones. Una vez que, digamos, ya nos podemos decir que hemos estado haciendo conscientemente uso de nuestros sentidos, entonces podemos pasar al siguiente nivel, que es el nivel intelectual. En este nivel, las operaciones mentales son mucho más profundas. No basta ya con ver la realidad o percibirla, sino, como ven aquí en las imágenes, con estas interrogantes, con estas imágenes de que se están preguntando, o sea, aquí tenemos que preguntarnos sobre esa realidad. ¿Qué estamos percibiendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo inició? ¿Desde cuándo? Y por eso la imagen que está al centro de cuando decimos, ah, ya entendí, ¿no? Ya se me prendió el foco, es una operación mental en donde ya estamos nosotros relacionando una serie de datos, ya sea de datos nuevos o de datos que tenemos creados anteriormente, construidos anteriormente y que los estamos relacionando con algo nuevo. Entonces, es muy importante llegar a esta etapa del insight, de, pues ya entendí, ya sé por dónde seguir esto, cómo resolver este problema, cómo enfrentar esta nueva situación. Estas operaciones entonces tienen que ver con entender, con conceptualizar, con encontrar diferencias, encontrar similitudes, hacer hipótesis. Recuerden que las hipótesis, siempre en nuestra vida estamos formulando hipótesis, aunque sean de situaciones muy sencillas como la hipótesis de que decimos, al rato va a llover. Al rato va a llover ya implica una serie de operaciones mentales porque ya construimos ideas y pensamientos y emociones en relación a la experiencia de llover. Entonces, las hipótesis siempre las estamos haciendo. Las hipótesis simplemente son suposiciones que tenemos sobre algo de la realidad. Y esas suposiciones, pues, tenemos de alguna manera que tratar de comprobarlas. Y muchas veces las comprobamos o rechazamos esas hipótesis, pero siempre estamos, digamos, como esta parte de nuestro proceso intelectual, formular hipótesis sobre todo lo que estemos viviendo. El siguiente nivel se llama el nivel racional. Este nivel es muy poco promovido en el sistema educativo mexicano, desgraciadamente, y que yo creo que este es uno de los retos que tenemos, hacer que nuestros niños y jóvenes no solo aprendan a memorizar, a repetir, a imitar, sino que sean capaces de ir más allá. Es decir, si nosotros formulamos, por ejemplo, una hipótesis, la pregunta es, ¿y cómo la vamos a demostrar? ¿Cómo la vamos a verificar? Entonces, eso implica otras operaciones mentales, como, a ver, tengo que reunir pruebas, tengo que ver si es así o no, tengo que ponderar las evidencias, tengo que reflexionar, tengo que emitir juicios fácticos de que si es así o no, implica una actividad crítica. Si vemos en la imagen que está abajo, dice 2 más 2. Doctora, disculpe, es que no corre la presentación. Seguimos en la diapositiva número 4. A ver, ¿ya se movió? No, seguimos viendo la diapositiva donde dice que es investigar. No se ha movido porque aquí sí se va moviendo. No se ha movido. A ver, me regreso. A ver. Ya cambió.
¿Sí? ¿Ya cambió? Sí, ya. Ya, ¿En cuál está? En la en 5. la diapositiva 5. Se quedó muy atrasada, ¿no? En la de las dos metodologías, ¿no? Bueno, entonces les explicaba en qué consiste esta primera metodología que plantea este autor, Bernard Lonergan, y les decía cómo transitar por los diferentes niveles, el empírico, el intelectual y el racional. No sé si ven la imagen del nivel empírico, ¿la observan? ¿O no? No, doctora. ¿Sí? No, seguimos en la diapositiva 5. En la 5, en esta. ¿Se ve? Sí, la 5. Ok. A ver si se mueve a la 6. ¿Ya se movió? No. No se ve la 6. ¿No? ¿No No, cambia? sigue la 5. Maru, tengo la presentación, si quieres la voy a... A ver, la- dejo de compartir y ahora a ver si contigo se puede ver. Sí, Ya dejé de compartirla. ¿Sí la observan ya? Yo sí Sí. veo ya la del nivel empírico. Sí. Espero que los demás también. Bueno, entonces les estaba diciendo que en este primer nivel de operaciones mentales, estas imágenes nos hacen notar que estas operaciones son relacionadas con el uso de los sentidos, con lo que percibimos, con lo que observamos, con lo que tocamos, con lo que sentimos, con lo que saboreamos, con lo que recordamos, con lo que memorizamos, con lo que imitamos. Son operaciones de primer nivel, son las básicas y son, digamos, las que más utilizamos. Pero no solo nos tenemos que quedar ahí, tenemos que pasar a otro tipo de operaciones mentales más complejas. Y les decía, cuando ustedes estén viendo una realidad o quieran hacer una investigación o estén leyendo un texto, a ver, pues pregúntense qué están leyendo, qué están observando, qué están sintiendo, qué están experimentando de eso que en ese momento están viviendo. Pasamos después de este uso de operaciones a las siguientes. Si le das otro clic. Bueno, entonces, no, antes, ahí, por favor. Entonces, en el nivel intelectual, lo que tenemos que hacer, y por eso estas imágenes que les puse en la presentación, son relacionadas con preguntarnos, con entender. ¿Qué es entender? Entender es relacionar datos. Si ustedes piensan que hacen mentalmente cuando entienden, es que relacionaron un conjunto de datos y esos datos ya les dieron significado y dicen, pues ya entendí, no, ya me cayó el insight, esto por aquí va. Entonces, esto implica relacionar un conjunto de datos y este nivel incluye operaciones como analizar, comparar, diferenciar, encontrar similitudes, poder hacer hipótesis, poder hacer alguna formulación de un concepto. Estas operaciones son, digamos, no podríamos transitar al siguiente nivel si no estamos conscientes de cómo estamos haciendo estas operaciones. Igual siempre la recomendación es cuando ustedes vayan
a hacer una investigación o a enfrentar un reto, resolver una tarea, hacer un ejercicio, hacer el esfuerzo de preguntarse, a ver, ¿y qué estoy entendiendo? ¿Cuáles son los datos que estoy conectando? ¿Qué hipótesis puedo formular sobre esta situación? Les decía que siempre como seres humanos estamos haciendo hipótesis. Las hipótesis son suposiciones de alguna situación de la realidad. Por ejemplo, podemos hacer la suposición de que alguien pueda decir, yo tengo el COVID. ¿Y por qué? Digamos, la afirmación, yo tengo el COVID, es decir, el virus, esa afirmación, que es una hipótesis, implica, para formularla, ya tener una serie de datos y de evidencias, por ejemplo, que me duele la cabeza, que tengo malestar estomacal, que me duele la garganta, que tengo un poco de tos, pero ¿cómo verificar si efectivamente se tiene o no el COVID? Obviamente no basta con formular la hipótesis, ¿no? De yo estoy enfermo, sino hay que hacer otro tipo de estudios para demostrar que uno efectivamente tiene el virus. Entonces, del nivel intelectual pasamos al siguiente. Raúl, si me haces el favor, al nivel racional. Les decía que este nivel poco se promueve en nuestro sistema educativo. Nuestros alumnos se vuelven excelentes memorizadores, repetidores de información, pero no son capaces de demostrarnos, por ejemplo, una hipótesis, aunque sean hipótesis muy, muy sencillas. Por ejemplo, la hipótesis, si un alumno se encontró en la calle, por ejemplo, un anillo que parece de oro, la hipótesis sería, el anillo que me encontré es de oro. Esa es la suposición, por ejemplo, porque brilla, tiene brillo metálico, es de color amarillo. Entonces, esa suposición de que el anillo es de oro, se tiene que demostrar si es efectivamente o no el oro. Entonces, para demostrar esto, hay que hacer una serie de pruebas y verificar que así es, ponderar, y entonces poder, cuando decimos, estoy emitiendo un juicio fáctico, sí, el anillo es de oro, ese juicio es porque ya lo demostré, ya tengo pruebas, ya lo verifiqué, ya ponderé las evidencias, y por ejemplo, en el caso de un anillo de oro, por ejemplo, si yo le acerco un cerillo y el anillo se empieza a derretir, pues obviamente esa es una prueba de que el anillo no es de oro, porque el metal, el oro no se derrite a una temperatura tan baja. Entonces, es importante retar a los estudiantes o retarnos a nosotros mismos al formular una hipótesis, siempre tratar de ver cómo la podemos demostrar. Eso nos va a implicar un esfuerzo intelectual de reunir pruebas, de preguntarnos cosas, de buscar información y llegar a esos juicios fácticos. Implica, obviamente, una actividad crítica. Por ejemplo, en la imagen que ven en la parte inferior, el 2 más 2, 5, digamos, un niño que ya sabe lo que significa el 2 más 2, ¿qué nos va a decir? Que no, que 2 más 2 no es 5, ¿no? Sino que es 4. Aquí ya hay una actividad reflexiva del niño donde puede juzgar y criticar lo que le estamos proponiendo. Entonces necesitamos nosotros trabajar todas estas operaciones una y otra vez en nosotros mismos, porque estas operaciones que les acabo de mencionar en los 3 niveles nos va a llevar a desarrollar habilidades muy importantes que requiere cualquier investigador educativo. Sin estas operaciones mentales, sin estas habilidades, difícilmente alguien puede hacer investigación, porque hacer investigación no es solamente seguir los métodos ya sea cuantitativos o cualitativos, sino implican una actividad crítica sobre lo que vamos a hacer. La siguiente, por favor, Raúl.
Entonces, esta imagen me gusta mucho porque es este esfuerzo intelectual que tenemos que hacer de llevar la realidad que estamos experimentando y viviendo a nuestra mente. Como les digo a mis estudiantes, es como llevar la cámara de video y la cámara fotográfica y hacer que todo eso que estamos aprendiendo y experimentando quede en nuestra mente, no en el papel, no en la computadora, sino llevarlo a nuestra mente. Cuando ya podemos nosotros reflexionar y hacer esas operaciones mentales, es porque ya estamos siendo y vamos a ser cada vez más inteligentes. La siguiente, por favor, Raúl. Ahora vamos a hablar de los dos métodos. Espero que les haya quedado claro la importancia de ese método propio de procesar la realidad, esa metodología interna de los niveles de operaciones mentales que requerimos para hacer cualquier tipo de investigación y cualquier tipo de estudio. Una vez que dominamos esa metodología y que somos conscientes de las operaciones mentales que estamos utilizando en diferentes retos de la realidad, entonces sí, digamos, ya podemos recurrir a las diferentes metodologías, ya sea cuantitativas o cualitativas. Vamos a hablar ahora de la cualitativa, si me haces el favor de pasar la siguiente. Esta imagen creo que es muy representativa de lo que es la investigación cualitativa. En mis cursos de metodología me cuesta mucho trabajo que mis alumnos identifiquen las diferencias entre la metodología cuantitativa y cualitativa. ¿Por qué? Porque el paradigma cuantitativo ha sido dominante durante muchos siglos, desde el siglo XVI, en donde Galileo Galilei propuso el método científico. Entonces, llevamos siglos de tradición y de comunicación cultural de esta manera de ser y de pensar. La investigación cualitativa apareció, digamos, formalmente en el siglo XX. Entonces, tenemos realmente muy poco tiempo de que se ha estado realizando este tipo de metodología. Es importante tener claro de qué trata la investigación cualitativa, y esta imagen que les digo que me gusta mucho, refleja eso, es decir, son dos sujetos que están uno frente al otro, en donde uno, el investigador, que es el que está del lado, diríamos, del lado derecho, trata de saber, y aquí por eso esta cámara de video que pareciera que está saliendo de su ojo, quiere saber más acerca del otro, quiere asumir y entender qué es lo que vive, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que quiere, y le va a dar voz a través de la investigación cualitativa. Entonces, no se trata de presuponer cosas del otro, sino en diálogo, entender, comprender cómo vive, cómo piensa, cómo es, qué es lo que quiere. La siguiente, Raúl, por favor. Entonces, el propósito de la investigación cualitativa es el de comprender el complejo mundo de la experiencia desde el punto de vista de las personas que la viven. Es decir, no se trata de relatar o de explicar la experiencia que nosotros vivimos, sino es de ver y ayudar y mostrar, evidenciar lo que viven los otros. El proceso es inductivo, es decir, se parte de analizar lo que vive una o más personas, y no se trata de generalizar, no es la pretensión de la investigación cualitativa, sino de darle la voz a los sujetos para comprender cómo crean y cómo dan significado a la vida humana en las experiencias sociales. El investigador cualitativo pretende comprender la riqueza de lo que el sujeto dice, siente, vive, experimenta. La siguiente, por favor. Entonces, hay una serie de fases en la investigación cualitativa, no es una investigación rígida, es un ir y venir cada vez, y sobre todo cuando ya se tienen los datos, lo que nos dijeron las personas, no se trata de que, sí, ya escribí mi pregunta de investigación, ya tengo mis conceptos, ya tengo
mi perspectiva teórica y no es de manera lineal. La investigación cualitativa es muy reflexiva y hay que volver a los datos. Los datos son en la investigación cualitativa lo más importante, lo que nos dijeron los sujetos, lo que sientan, lo que piensan. Y esos datos son los que nos tienen que volver a hacer regresar a la teoría, a las preguntas, porque ese es el proceso el más rico, el que son los sujetos los que nos van a ayudar a entender mejor la realidad. Y a veces puede ser, no necesito que sean cientos de sujetos como la investigación cuantitativa, pueden ser pocos, a veces son 3, 2. A mí me sucedió cuando hice mi tesis de doctorado, que estudié cómo los alumnos construyen el conocimiento de química y comparé lo que hacían los alumnos de la Facultad de Química de la UNAM y los de la Autónoma de Puebla. Me sucedió, y la verdad yo no lo esperaba, que un profesor que era súper creativo, cómo les hacía entender a sus estudiantes conceptos complejos de la química orgánica, complejos como qué es un mecanismo de reacción unimolecular, bimolecular, cómo reaccionan las moléculas químicas. O sea, la verdad, ese profesor para mí fue clave. Digamos, muchas de las publicaciones que yo tengo, mucho de lo que he escrito, se basa en lo que encontré con ese profesor, que ese profesor era un profesor fuera de serie. Ninguno otro de los 8 profesores que observé hacían estas cosas tan maravillosas con sus estudiantes, de buscar cómo hacerles entender cosas complejas. Incluso eso me llevó a estudiar a fondo las teorías de Piaget y de Vygotsky sobre el aprendizaje, y encontré pues algunos vacíos en sus teorías, y eso me ha permitido teorizar más sobre estos asuntos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, no es rígida la investigación cualitativa. La verdad, implica mucho trabajo, implica mucho tiempo, pero como investigador es apasionante cuando tú vas encontrando cosas que no te imaginabas, ¿no? Y que te aportan una experiencia novedosa que puedes compartir con muchos otros. Entonces, no es rígida, hay que volver a los datos, hay que volver a reflexionar con ellos. Si es necesario, hay que volver a cambiar las preguntas de investigación, hay que cambiar la perspectiva teórica. Aquí los datos son los que nos van a decir por dónde es que tenemos que avanzar. La siguiente, por favor, Raúl. Bueno, aquí uno de los problemas que siempre se enfrenta tanto los estudiantes como los investigadores es, ¿y de dónde me van a surgir ideas para investigar? Les decía que necesitamos una metodología propia para pensar sobre la realidad, pero hay también muchas otras maneras que podemos, digamos, auxiliarnos para generar ideas para investigar. Entonces, por ejemplo, de la reflexión crítica de la realidad, de las prácticas que realizamos, de experiencias individuales, de materiales escritos, de teorías, de productos de investigación. Por ejemplo, la siguiente, Raúl, por ejemplo, si vamos nosotros, o ahora digamos que yo estoy aquí platicando con ustedes, al terminar mi conversación, ustedes se pueden preguntar, y bueno, y a partir de esto que ahora comentamos, ¿qué podría investigar? ¿Qué cosas nuevas podría aportar? Por eso aquí son importantes las reflexiones sobre conversaciones personales que a veces tenemos con otros profesores, con los compañeros, de entrevistar a personas que hayan investigado sobre ese problema, de conferencias, ¿no? Como hacer el ejercicio mental, no solo ir por ir a una conferencia y escuchar, sino a ver, ¿y esto qué me dejó? ¿Y de aquí qué más puedo sacar? ¿Y qué puedo hacer
y qué aportes puedo realizar a partir de esto que me están planteando. También en los congresos son una fuente muy importante, y aprovecho el comercial que va a ser el Congreso de Investigación Educativa en Puebla, aunque va a ser virtual. También los congresos son fuentes de ideas muy importantes porque se presentan investigadores con lo que están haciendo actualmente y nos surgen posibilidades para estudiar nuevas cosas. También de preocupaciones profesionales, comunitarias o sociales, reflexionar sobre los resúmenes y las tesis de licenciatura o de maestría. Aquí también la sugerencia es que ver en las bibliotecas virtuales las tesis. Normalmente a los estudiantes de los diferentes niveles, sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, se les pide al final de la tesis, en la parte de las conclusiones, abrir una serie de preguntas relacionadas con lo que se encontró, pero sobre todo con qué falta, qué hay que hacer, qué hay que investigar, qué no se resolvió, o qué es contradictorio, o qué no está claro. Entonces, son fuentes muy importantes de nuevas investigaciones. También de las memorias de los congresos, leer las memorias y preguntarse sobre los resultados o sobre lo que encontraron, sobre lo que hicieron, nos permite formular nuevas ideas para investigar. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen que muestra, me gusta porque muestra mucho lo que implica la investigación cualitativa. Si ustedes ven, es un varón y una mujer y están viendo lo mismo, a un gatito. Sin embargo, vean ustedes la idea que tiene cada uno en relación a lo mismo que está viendo. Es decir, el animal es el mismo, pero las ideas que cada uno tiene acerca de ese animalito, pues están mediadas por todo lo que hemos construido a lo largo de nuestra historia, ¿no? De las experiencias que hemos vivido con nuestros padres, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, y entonces nos vamos haciendo ideas y que a veces, y esta también me gusta esta imagen, porque muchas veces, a pesar de que estamos viendo lo mismo, no estamos entendiendo lo mismo, ni interpretando lo mismo. Cada quien, con base en lo que ha construido, es que le va a dar sentido y significado a la nueva experiencia. Por eso es muy importante poder expresar, dialogar, cuáles son esas ideas que estamos experimentando y viendo. Les digo a mis alumnos que sería lo ideal poder tener, así como en ciencia ficción, un holograma en nuestra cabeza donde pudiéramos ver lo que los demás piensan y lo que los demás han construido, las ideas. Pero, pues, desgraciadamente esto no es posible. Todavía no, a lo mejor en el futuro sí vamos a poder tener claridad de lo que los demás piensan y viven. Pero mientras no sea eso, el diálogo es muy importante. Poder expresar lo que nosotros vemos y sentimos, y eso nos va a ir dando herramientas como para saber que tú como investigador tienes que encontrar cuáles son tus propias ideas, tus propios conocimientos construidos y deconstruirlos para poder entender lo que el otro piense, sienta, experimenta y puedas tú, a través de la investigación cualitativa, reportarla. La siguiente, por favor, Raúl. Entonces, ustedes pueden recurrir ya en la literatura y con el avance de las ciencias. Hay muchos libros de investigaciones de metodologías cualitativas. Estas son algunas de ellas, que son, digamos, las más comunes, y que cada una de ellas, y como tal el término metodología, implica que hay toda una reflexión y todo un sustento en estas metodologías, del por qué se ha llegado a ellas y por qué estudian lo que estudian. Por ejemplo, en el caso de la etnografía, que estudia las costumbres, los rituales,
las maneras de pensar y de ser de las comunidades, tiene pues todo un sustento atrás. ¿Qué es lo que se pretende con el estudio de estas costumbres? Entonces, cada metodología, la sugerencia es que ustedes revisen las metodologías con sentido crítico y vean, a ver, ¿y esta metodología qué es lo que pretende y qué es lo que va a abordar? Y también estas metodologías, cada una de ellas tiene su método, es decir, cómo le van a hacer para acercarse a la realidad, a estudiarla, analizarla y documentarla. Entonces, tenemos la sociolingüística. Debo decir que muchas de estas metodologías se refieren a análisis de lo que se habla, porque el siglo XX se considera como el siglo del habla, el siglo del lenguaje. Antes, en el siglo XVII, se pensaba que la observación era la principal fuente de conocimiento, pero en el siglo XX, con diferentes autores como Vygotsky, Ferdinand de Saussure, Wittgenstein, pues se vio que a través del lenguaje es cómo vamos construyendo la realidad. Y por eso, si ven en los nombres, muchas de estas metodologías tienen que ver con el análisis de lo que se habla. Por ejemplo, está la sociolingüística, la etnografía de la comunicación, el análisis conversacional, el análisis del discurso, esas todas usan el lenguaje, lo mismo la hermenéutica. Entonces, hay muchas metodologías que hay que revisar, digamos, en detalle, en profundidad, como para entender sus diferencias y qué pretenden aportar. La siguiente, Raúl, por favor. Estas son algunas metodologías, digamos, más recientes. A partir de la etnografía surge hace apenas quizás unos 5 o 6 años la autoetnografía. Por ejemplo, la metodología de queer también es una metodología muy reciente y novedosa para estudiar, digamos, encontrar cuáles son nuestros constructos propios en relación a lo que es la sexualidad, el género, cómo entendemos la sexualidad de los demás, como para deconstruirla y darle espacio y oportunidad a todos para que, pues, que sean como quieran ser desde el punto de vista sexual y respetar a los que son, digamos, diferentes en dado caso a nosotros. Entonces, la metodología también es muy novedosa y pretende, pues, ayudar a conocer también otra parte de la realidad. Tenemos análisis del sentido de la acción, también muy importante entender por qué la gente hace lo que hace y cómo lo hace. Entonces, busquen estas metodologías y ustedes pueden decidir cuál les puede ayudar más para lo que quieren investigar. Pero sobre todo hay que tener mucha sensibilidad para los temas de investigación que se van a realizar, cómo acercarnos a los sujetos, cómo no herir susceptibilidades, cómo no prejuzgarlos mal, cómo hacer que nos tengan confianza, que podamos ser su voz. Tengo, por ejemplo, un ejemplo que podría darles. El año pasado, antes de la pandemia, que nos fuéramos, una de mis estudiantes de licenciatura quería estudiar las razones por las que abortan las jóvenes universitarias. Entonces, ese tema, pues obviamente es un tema sensible, complejo, que obviamente no cualquiera te va a decir en profundidad las razones que la llevaron a esa decisión. Y entonces, pues, tener cuidado y ver cómo es que uno se va a acercar a los sujetos, más allá de lo que digan las metodologías. La siguiente, Raúl, por favor. Y hay, pues, desde luego, así como hay metodologías, hay un conjunto de instrumentos cualitativos que podemos utilizar. Cada una de esas metodologías usa sus propios instrumentos que también hay que conocer, como la observación, el diario, la historia de vida, la fotobiografía, las
los grupos focales, la historia oral, análisis de artefactos, cuestionarios de preguntas abiertas, frases incompletas, es decir, hay muchos instrumentos cualitativos y el investigador tiene que decidir cuáles son los instrumentos que más le van a ayudar para esta tarea. La siguiente, Raúl, por favor. Entonces, pues durante esta contingencia por COVID, como investigadores hemos enfrentado, pues como todos, muchas dificultades. Mucha de la investigación pues se hace con los sujetos, con los alumnos, con los profesores, con los directivos, en las reuniones sindicales, con los estudiantes de los diferentes niveles, y pues ahora resulta que ya no hay aulas físicas, sino entornos virtuales de aprendizaje a través de diversas plataformas de comunicación como Zoom, Teams, Meet, y también de organizadores de contenido. Es decir, y la pregunta es, ¿y dónde ahora voy a hacer mi investigación? Y le sucedió a muchos de los estudiantes que estaban haciendo tesis de maestría o de doctorado, que ya tenían planeado, por ejemplo, cuál iba a ser la metodología y los sujetos a los que se iban a acercar, si iban a ir a las aulas, y pues resulta de repente que pues esto ya no está. Por ejemplo, le pasó a uno de nuestros estudiantes de doctorado que quiere estudiar cómo es que se hace de alguna manera la construcción moral de los estudiantes de una comunidad afrodescendiente. Entonces, esta comunidad afrodescendiente está en una región lejana de Oaxaca. Y entonces, pues, de repente, pues, se quedó, pues, ya sin sujetos, y cómo iba a localizar y a trabajar con estos estudiantes, y cómo iba a localizar al profesor. Entonces, son retos que de manera muy creativa han tenido que ir resolviendo los estudiantes y los investigadores, porque, pues, ya no es posible la interacción cara a cara entre los sujetos. El acceso a los sujetos se ha dificultado mucho por esto de que no es posible el acercamiento por la contingencia. Entonces, ¿y cómo nos acercamos? Hay que buscar entonces maneras creativas de acercarnos, y por eso la imagen que les puse en la parte inferior, es decir, pues estamos a través ahora de plataformas virtuales, pero que pensemos que a través de esto que estamos viendo, pues existimos personas, ¿no? Y que es una representación, digamos, visual la que estamos viendo, pero pues finalmente pues es la persona que está atrás y a la que hay que tratar, digamos, igual, ¿no? Y que hay que, para hacer investigación educativa, pues hay que acercarse, aunque sea a través de este tipo de medios, con los sujetos participantes. Entonces, pues también vemos que las dudas e inquietudes de estudiantes y profesores, pues se trasladan a foros y comunidades de aprendizaje o chats, como en este caso. Ya los estudios, digamos, son más autorregulados y autónomos, ya no tenemos tanto acceso a asesores, a bibliotecas físicas. Entonces, pues tenemos que, como dice el punto último que creo importante, desarrollar la creatividad para poder investigar. Esto es básico en un investigador, que no haya limitaciones, o sea, pensar en las formas, en acceder a la realidad. La siguiente, por favor, Raúl. Y vemos aquí, pues, algunas imágenes de esto que yo les decía, ¿no? Cómo los profesores se han ideado para enseñar cosas que, digamos, complejas. Pues ha habido, creo, mucha creatividad, incluso esto creo que hay que documentarlo en las investigaciones, porque cada profesor pues ha buscado cómo acercarse a los niños y jóvenes, cómo ayudarlos a aprender de mejor manera. Desde luego hay limitaciones. En mi área
parte de lo que hacemos el análisis de la evaluación docente, y un aspecto que nos están comunicando mucho los estudiantes es que sí, que se la pasan muchas horas frente a los dispositivos electrónicos, pero que no están aprendiendo, o sea, como que se están entreteniendo, están pasando muchas horas, pero que no están aprendiendo. Entonces creo que ahí es un reto tanto para profesores como para investigadores saber qué está pasando, ¿no? Con todas estas nuevas formas de aprender y de relacionarnos. La siguiente, por favor, Raúl. Y ven aquí una profesora muy querida, ¿no? Como para acercarse a los niños, pues usa su osito, ¿no? Es decir, hay que buscar maneras creativas, ¿no? Para atrapar, para enganchar, para hacer que lo que nosotros les queremos comunicar, pues sea muy, muy, muy enriquecedor. La siguiente, por favor. Igual aquí, ¿no? Solamente vemos las pantallas, y aquí es muy importante como investigadores tener mucho cuidado en digamos, cómo vamos a manejar los datos de los sujetos. Si ven, yo aquí borré las caras, menos la mía que está abajo del lado derecho, de una reunión virtual. ¿Por qué? Porque actualmente los investigadores y las instituciones se están enfrentando problemas de demandas por el manejo de los datos personales, ¿no? Tenemos que tener las cartas de consentimiento informado del tipo de información que vamos a utilizar o de las imágenes. Por eso quité todas las caras, porque nos podemos meter en un serio problema, y sobre todo si es el caso de niños y de jóvenes, utilizar sus caras, ¿no? Las imágenes de sus caras. Entonces, tener mucho cuidado cómo vamos a reportar y cómo vamos a hacer esto. Sobre todo ahora que ya mucha de la investigación educativa a nivel mundial ya no es escrita, sino ya se está aceptando mucho la modalidad de videos, ¿no? De hacer documentales, en donde digamos, es una forma mucho más accesible y comprensible de difundir las investigaciones. En estos formatos flexibles o a través de un cómic se hace toda la comunicación, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se va a presentar de los sujetos. La siguiente, por favor, Raúl. Entonces, hay muchas herramientas digitales de recolección de evidencias, y nosotros tenemos que ser muy creativos con estas herramientas, como las videoconferencias para hacer entrevistas en profundidad, videollamadas, llamadas telefónicas. Podemos aplicarle instrumentos a través de forms, por correo electrónico o por Facebook, utilizar las conversaciones de WhatsApp, de Twitter, hay muchas también ya en la actualidad, muchas herramientas digitales que están usando profesores, como mapas mentales, conceptuales, de secuencias, de ciclos, de cuadros, de árboles, de ideas, y estas también son algunas herramientas que nos pueden servir para hacer investigación. O también en la internet ya encontramos infinidad de herramientas de gamificación a las que recurren los profesores para trabajar con sus alumnos, como Kahoot, Socrative, Super Teacher Tools, My Class Game, Tatum y muchas. Y también son medios que podemos utilizar para investigar qué está pasando con nuestros profesores y con nuestros estudiantes. Entonces, lo que necesitamos es ser muy creativos, es decir, no pensar que la investigación cualitativa es rígida y que si no usas estos instrumentos ya no sirve. No, es decir, es también dinámica y hay que buscar la forma de acercarse a lo que viven, sienten, experimentan los sujetos. La siguiente, por favor, Raúl. También hay que decir que tenemos ya muchas herramientas que nos van a facilitar todo el trabajo de investigación. Ya no vamos a pasar horas y horas transcribiendo las grabaciones. Antes, un investigador, por cada hora de grabación,
por lo menos requería 8 horas para transcribirla. Aquí solamente pues hay ya herramientas digitales, una de ellas es el micrófono, lo que es el transcriptor de grabaciones de Google, que nos va a ir transcribiendo lo que vamos diciendo. Entonces, creo que es súper, súper útil para todos los investigadores esta herramienta. La siguiente, Raúl. El uso de las grabadoras, ¿no? Que están en los celulares, en las tabletas, ¿no? Si no llevamos ahí una grabadora sofisticada, pues ahí con nuestros dispositivos con los que ya contamos, esos nos sirven. La siguiente, Raúl. Les decía del micrófono de Google, se hacen las transcripciones automáticas, solamente necesitamos una cuenta de correo electrónico de Gmail. La siguiente, por favor. Y es súper útil, aquí está cómo se ve en Google, ¿no? La imagen del micrófono, nada más tienes que hacer el clic para hablar, digamos, si es una conferencia, pues ahí estás, presionas y todo se va a ir transcribiendo, todo lo que se habla, o si estás haciendo una entrevista, también ahí, si la grabas después puedes poner esta herramienta y te va a transcribir. Solamente la recomendación es después volver a escuchar la grabación para ver si se escribió lo que te dijeron los sujetos. La siguiente, por favor. ¿No? Ahí está el micrófono y aquí les puse una frase, dice, este es un ejemplo de cómo se transcribe automáticamente lo que vamos grabando. Entonces, esta herramienta para nosotros ha sido muy, muy, muy útil, sobre todo si hacemos entrevistas, si hacemos grupos focales, nos permite hacer la transcripción de lo que sucedió de una manera muy, muy rápida. La siguiente, por favor. También podemos usar software para analizar los datos cualitativos, y esta es una recomendación que les hago. Bajen a su computadora el demo del Atlas TI, en donde les va a ayudar a hacer un análisis muy, muy interesante, y esa herramienta creo que es buenísimo, nos permite incorporar archivos de texto en Word, en PDF o en videos, ¿no? A veces era una dificultad cómo hacerle para analizar un archivo, pero esta herramienta es súper, súper, súper útil y la pueden bajar a su computadora y les va a ayudar a analizar los datos. La siguiente, Raúl, por favor. Esta es una imagen, ¿no? De ya cuando está uno haciendo el análisis en Atlas TI. Si ven, es un archivo de Word, y aquí del lado izquierdo tengo las expresiones de los estudiantes, y esto pues nos va a ayudar a facilitar el análisis. La siguiente, Raúl. Y ahora pues les voy a poner un ejemplo muy sencillo, como para decirles cómo se hace la investigación cualitativa y la importancia. Y les voy a poner un ejemplo de algo muy, muy sencillo. La siguiente, Raúl, por favor. Seguramente ustedes han oído hablar de este autor, Eduardo Galeano, que escribió un libro que se llama El mundo patas arriba, la escuela del mundo al revés. Y así viene el texto, dice, para la Cátedra de Derecho Penal. La siguiente, por favor, Raúl. Bien, aquí lo que está en el centro de la diapositiva es lo que él presenta en su libro. Bueno, debo empezar por decir que para el análisis hermenéutico es importante hacer la decodificación, es decir, primero tienes que ver si hay algún tipo de palabra de lo que está escrito que no entiendes. Si no entiendes, pues lo buscas en un diccionario, buscas las etimologías. Y, por ejemplo, en este caso, que es un texto muy breve de un autor, pues hay que buscar quién es el autor, ¿no? De qué se trata, lo que escribe. Y Eduardo Galeano nació en
1940 en Montevideo, Uruguay. Es en una familia de clase alta y católica. Comenzó su carrera periodística en 1960 como jefe de redacción del semanario titulado Marcha. Es considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. Recibió múltiples premios, medallas, distinciones y doctorados honoris causa. Escribió más de 45 libros. Patas arriba es un libro que publicó en 1998, donde narra los actos brutales y criminales del hombre poderoso hacia el más débil. Según Galeano, vivimos en un mundo patas arriba, un mundo al revés. Día a día nos enfrentamos a una sociedad fracturada. El capítulo titulado La escuela del mundo al revés tiene 4 apartados: educando con el ejemplo, los alumnos, curso básico de injusticia y curso básico de racismo y machismo. Y entonces en este último apartado incluye el fragmento para la cátedra de Derecho Penal. Y creo que aquí hay que hacer el esfuerzo, después de leerlo, buscar cuál era el propósito del texto. Y yo le puse acá, el propósito del texto es evidenciar un caso de injusticia, racismo y discriminación. Y les voy a leer lo que dice. Obviamente es un texto bastante cortito, pero que tiene un significado muy, muy profundo y una crítica muy fuerte al sistema. Y empieza así, escribe en un fragmento de su libro, dice, y aclaro, no hace un análisis de este fragmento, simplemente escribe este párrafo, que dice lo siguiente. En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco en Chiapas. Allí encontró a un indio Tzotzil. Dice que había degollado a su padre y había sido condenado a 30 años de prisión. Aquel preso Tzotzil, si siguen, digamos, las flechitas, estoy leyendo lo que está en el centro y que es tal cual el texto que él escribió, dice, aquel preso Tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de parricidio. El diputado mexicano descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles cada mediodía a su hijo encarcelado. Digamos, ese es todo el texto. Entonces, es un texto muy crítico, muy, muy profundo, que nos está diciendo cómo injustamente encarcelaron a un indio Tzotzil a través de lo que fue la tortura, ¿no? Le dieron una buena paliza para que confesara que él había sido y lo condenaron a 30 años de prisión. Pero pues este diputado pues descubrió que su padre, el que era el difunto padre, le llevaba tortillas y frijoles cada mediodía a su hijo encarcelado. Entonces, así como son muy pocas palabras realmente de este texto, sin embargo tiene un significado muy crítico y muy profundo, ¿no? Nos está hablando, y lo puse ahí, las flechas rojas, nos está hablando de racismo y discriminación, de violación a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, de violación a los derechos humanos, de juicio injusto y sin debido proceso. Es decir, este pequeño fragmento nos lleva a un análisis mucho más profundo y crítico de todo lo que está diciendo en ese pequeño párrafo, ¿no? Y esto, digamos, que llevó después, si vemos, antes en México el sistema penal era inquisitivo y la carga de la prueba la tenía el acusado, es decir, el Tzotzil tenía que demostrar que no había sido el autor del parricidio, pero pues como estaba la justicia en ese entonces, pues difícilmente, ¿no? O sea, ya te acusaban y tú ya eras culpable de entrada. Entonces, este pequeño ejemplo es como para mostrarles toda la riqueza que puede haber en un texto, cómo podemos interpretar,
reflexionar, intentar encontrar cuál es el significado profundo de lo que nos está diciendo alguien y evidenciarlo, ¿no? Compartirlo con otros. Por eso se habla no solo de la hermenéutica, sino de la experiencia hermenéutica, es decir, desde tu mirada, desde tú mismo, cómo entiendes, interpretas y le das voz al autor de algo que dijo. Este párrafo tan sencillo, digamos, nos muestra una infinidad de situaciones injustas que obviamente hay que denunciar y que evidenciar. Entonces, pues la invitación es a que como investigadores siempre hagamos el esfuerzo por ir más allá, por aportar algo, por reflexionar, por mostrar cómo viven, cómo sienten, cómo experimentan los demás. La siguiente, Raúl, por favor. Entonces, investigar cualitativamente implica dar la voz al sujeto para recuperar y comprender lo que dice, siente y vive. Este es digamos, creo que es el resumen de todo lo que les he planteado el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Y bueno, en la siguiente viene ahí mi correo electrónico para cualquier comentario, duda que tengan, diálogo que quieran que establezcamos con mucho gusto. Y nuevamente agradezco a Heidi y a Raúl, pues la invitación a esta plática con ustedes. Y bueno, pues espero que haya preguntas y que podamos dialogar sobre esto que presentamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta. Es, considerando que en la conformación de mi arquitectura metodológica tiene un paradigma cualitativo, ¿es posible el diseño hermenéutico con enfoque historiográfico? Desde luego, sí, claro que sí. Normalmente la hermenéutica, que es interpretación de textos, muchos de los textos que analizamos, pues hay mucha historia, ¿no? Hay muchos documentos históricos que hay que analizar y desde luego se pueden hacer combinaciones y usar diferentes instrumentos, los que consideremos que sean necesarios para dar cuenta de lo que estamos investigando. Por eso les decía, hay que ser súper creativos, no limitarnos o decir, solamente tengo que seguir lo que dice este libro. No, hay que desarrollar mucho la creatividad y la criticidad para aportar cosas nuevas. Okay. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, buenos días, maestra. Considerando mi tema de tesis, que es la neuropsicología en la educación inicial, ¿qué metodología sería la que se podría emplear en tiempos de confinamiento? Bueno, no me dice exactamente qué es lo que está tratando de saber, obviamente cómo se aplica la neuropsicología, pero aquí para digamos, la dificultad es el acceso a los niños, ¿no? Y puede ser, pues, la vía es a través de los profesores. En algunas ocasiones, pues tampoco, digamos, y sabemos las condiciones en las que vivimos como país, pues que muchos niños tampoco tienen herramientas tecnológicas, ¿no? No todos tienen computadora, no todos tienen celular, no todos tienen televisión. Entonces, también requiere de la creatividad del investigador, cómo acercarse a los sujetos, ¿no? Cómo, pues vemos que mucha gente, por ejemplo, muchos profesores, pues se van a las comunidades, se van a buscar a los estudiantes. Ahí tenemos a Yuli que va a buscar a sus alumnos, ¿no? Porque pues no tienen manera de contactarlos y pues obviamente con las debidas precauciones, la sana distancia, uso de gel, de cubrebocas, de mascarilla, pues ni modo, pues hay que ir a buscar a los sujetos, ¿no? Que normalmente, pues los papás son muy accesibles, también guardando su sana distancia y las condiciones,
cuando uno se acerca a ellos, también ellos están en disposición de aportar. Creo que a los papás también les preocupa mucho este asunto del aprendizaje de los niños y pues la oportunidad de que alguien vaya a verlos y se acerque y dialogue con ellos, pues es la verdad muy agradecido por parte de los papás. Entonces hay que buscar cómo acercarse a los sujetos. La otra es por una videollamada, ¿no? Si tiene la familia celular, pues a lo mejor buscar cómo entrevistar al niño. Es decir, hay que buscar la manera de acercarse a los sujetos, no limitarse. Hay que buscar maneras de hacerlo y claro que es posible. Ok, y esto va relacionado con la siguiente pregunta, que dice, referente a las investigaciones cualitativas etnográficas, ¿cómo se puede modificar a la manera de trabajo actual? Bueno, ahora se habla de la etnografía digital y que es precisamente hacer igual el análisis de las costumbres, de los rituales, pero ahora la vía de hacerlo pues es a través de estos medios, ¿no? Por ejemplo, si se quiere saber cuáles son las prácticas culturales de una clase, por ejemplo, virtual ahora de inglés, pues hay que pedirle acceso al profesor para entrar a su clase virtual y ahí podemos hacer, digamos, tanto la grabación con el permiso del profesor, la grabación de la clase y después hacer el análisis de lo que está sucediendo, ver cuáles son esos rituales, esas costumbres, cómo inicia el profesor, de qué hablan, ver cuál es la demanda cognitiva del profesor, las actividades que realiza, y claro, también podemos hacer uso de estas herramientas, creo que son muy útiles, ¿no? Y hay que buscar cómo documentar este periodo de nuestra vida que ha sido, digamos, inédito y que creo que nos ha dejado muchos aprendizajes. Entonces hay que buscar cómo hacer uso de estas metodologías con estas nuevas condiciones en las que vivimos. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta donde dice, ¿cuál fue su experiencia de tesis y qué metodología le resulta más verídica? Bueno, para mi tesis de doctorado, les decía que la hice sobre cómo los alumnos construyen el conocimiento en química. A mí me llamaba la atención que a nivel profesional había el 80% de reprobados en química, de todas las materias de química orgánica. Entonces yo decía, a ver, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué será tan difícil la química que no nadie aprende, ¿no? ¿Qué sucedía? Entonces, pedí permiso, autorización a profesores para observar sus clases. Hice grabaciones en audio de las clases, recogía, también les pedía evidencias, por ejemplo, si usaban láminas o sacaba fotografías de lo que escribían en el pizarrón, pero una cosa muy interesante que me encontré, algunos profesores se negaron a participar en el estudio, y yo decía, ¿por qué se negaron? Y después, cuando iba yo a ver a otros profesores, me enteré por qué. Resulta que pues todos eran, la mayoría de esos profesores doctores en química, y entonces les dejaban a los alumnos estudiar los temas y llegaban a la clase, les empezaban a preguntar la clase a los alumnos no, pues no habían entendido, no habían estudiado, no habían revisado el texto, y pues para el profesor lo más fácil era decir, pues no estudiaste, no sabes, pues vete del salón. Y a la semana estos doctores se quedaban sin alumnos y ya nunca jamás volvían a la clase. Entonces, pues es una manera muy fácil de decir, no, son los alumnos los que no aprenden, los que no saben, los que reprueban. Pero fue muy interesante y les decía que vi, y es lo que documento en mi tesis, una gran cantidad de
de operaciones mentales que usan los alumnos, incluso hacen predicciones de las reacciones químicas, lo cual pues no cualquiera hace. Es decir, que los alumnos, yo veía que sí dominaban y entendían y hacían muchas cosas muy interesantes, pero les decía que encontré a un profesor fuera de serie. Ninguno más de los 8 que estudié hacía cosas así. Tenía tal interés por sus estudiantes y porque aprendieran, que buscaba 1001 formas de hacer que ellos comprendieran esos conceptos complejos. Entonces, ese profesor me abrió el panorama y cómo transformar, digamos, tanto la docencia en química, el aprendizaje en química, y cómo hacer más fácil el acceso a conocimientos complejos. Entonces fue muy interesante. Les decía que estudié a fondo la teoría de Vygotsky y la de Piaget sobre el aprendizaje, y encontré algunas ausencias y cosas que me permitieron teorizar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje muy interesante. Entonces, por eso le decía, a veces puede ser una sola persona que te abre y que te da una riqueza extraordinaria de lo que está sucediendo en la realidad. De la metodología que utilicé, digamos, por ser clases de química y que en química se usan muchas fórmulas, ¿no? De muchos símbolos, mucha representación gráfica, utilicé en principio lo que es el análisis sociolingüístico. ¿Por qué? Porque en la química hay muchos términos que son diferentes a los que se usan en otras ciencias, a la física, a las matemáticas, a la literatura, al español, ¿no? Entonces, decía, no, pues es que este es un lenguaje especializado y que hay que entender la lógica de ese lenguaje y cómo se simboliza y cómo se interpretan las reacciones químicas. Entonces, fue con una metodología sociolingüística, la verdad muy interesante, porque hay que hacer análisis de lo que es el discurso, lo que se habla, cómo se expresa, cómo se dice, cómo se entiende, y que les decía, en el siglo XX, el siglo del lenguaje, muchas de estas metodologías van por el estudio de lo que hablamos. Incluso, si ven ustedes en esta conferencia, pues es a través del lenguaje, tanto verbal como escrito, y de imágenes, como nos hemos comunicado. Entonces, el lenguaje es la forma en la que nos ayuda a construir conocimiento, y por eso estas metodologías, muchas de ellas, utilizan el análisis del lenguaje. Muchas gracias. Aquí tenemos otro cuestionamiento. Es muy pertinente recuperar los actos del habla y la pragmática para analizar la voz de los sujetos en esta contingencia. Además de las aportaciones de Austin y Searle, ¿alguna recomendación bibliográfica? Claro, si me escriben, claro, tengo muchísima bibliografía sobre todas estas metodologías que usan el lenguaje y que les pueden ser de utilidad. La verdad es un mundo muy, muy profundo, muy enriquecedor, muy problemático, pero que es de una riqueza enorme poder analizar lo que hablamos, ¿no? Cómo vamos construyendo significados desde que nos enseñan a hablar, desde que aprendemos a hablar, y todo lo que somos capaces de hacer con el habla. Entonces es muy interesante. Yo les sugeriría un autor clave, digamos, que revolucionó las ciencias sociales y que cualquier investigador cualitativo debe de conocer, son las aportaciones de Edwin Wittgenstein, porque fue este autor que habla de los juegos del lenguaje, cómo en cada comunidad, en cada grupo social, aprendemos a establecer nuestros juegos del lenguaje, ¿no? De qué hablamos, cómo lo hablamos, cómo conversamos. Este autor fue el que revolucionó las ciencias sociales y dio apertura a muchas de estas metodologías.
Entonces, les recomiendo mucho leer su libro. Es un libro muy cortito que se llama Investigaciones Filosóficas y que transformó, ¿no?, todas estas metodologías. Es obligado revisar a Wittgenstein. Y bueno, si me escriben, con todo gusto les comparto bibliografía sobre lo que es todos los actos del habla y los análisis del lenguaje. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, ¿cuál es la importancia de la entrevista dentro de la investigación cualitativa y si considera que es necesaria para su incorporación dentro de cualquier investigación? Bueno, la elección de los instrumentos depende mucho tanto de lo que es el objeto de estudio, es decir, qué queremos saber, como de la metodología que vamos a utilizar. No todas utilizan entrevista. Digamos que la entrevista es un instrumento muy útil porque pues es, digamos, la forma en que nos comunicamos a través de lo que hablamos. La entrevista nos puede dar, sobre todo si es una entrevista en profundidad y si son muchas entrevistas, vamos a tener información invaluable sobre los sujetos. Pero obviamente no todas las investigaciones hacen uso de entrevista. Depende del tipo de metodología y de lo que se quiera saber, porque a veces puedes hacer grupos focales con varias personas para saber sobre un tema, puedes hacer aplicación de preguntas abiertas. Hay muchos instrumentos cualitativos que se pueden utilizar y la entrevista es uno de los posibles, pero no es el único. Incluso, por ejemplo, muchas investigaciones, se puede usar fotobiografía, puedes hacer análisis de instrumentos. Hay muchas herramientas a las que se puede recurrir. Nada más habría que dar como una revisión cuáles son las más útiles, pero cuál se elige depende de lo que quieres saber. No es, digamos, que a fuerza tengas que usar entrevistas, sino depende de lo que uno quiera dar a conocer sobre esos sujetos. Ok, muchas gracias, doctora. Y bueno, en el chat tenemos varios mensajes que le felicitan por la presentación, agradecen la presentación del día de hoy, que quedó muy clara, que aportó mucho a las investigaciones que están realizando, que ha fortalecido su labor como docentes. Tenemos varios mensajes de agradecimiento y bueno, en este momento doy la palabra a mi compañera Gemelisa Herrera Arellano para que haga entrega del reconocimiento. Muchas gracias, doctora. ¿De qué estoy para servirles? Ya les dejé mi correo electrónico. Cuando ustedes gusten comunicarse conmigo, con todo gusto estoy para servirles. Muchas gracias, doctora. Queremos agradecerle y también reconocerle esta labor que hizo con nosotros de compartir su conocimiento y su experiencia. Y pues hago lectura de este reconocimiento, los cuerpos académicos, formación docente y su impacto en la educación, VINE JCB2 y procesos de formación en ENOI CA1, otorgan el presente reconocimiento a doctora María Eugenia de la Chaussée Acuña por su participación en el seminario permanente de temas de investigación con la temática Los retos de la investigación cualitativa durante la contingencia por COVID, Heroica Puebla de Zaragoza, a 18 de marzo de 2021. Firman la doctora María del Rosario Eugenia Gómez Arazúa, representante del cuerpo académico de la ENOI, y la doctora Adi Santillana Romero, representante del cuerpo académico del VINE. Muchas gracias, doctora, por su aportación a la investigación y a la educación. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Jadi, a Raúl, tan querido amigo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, algunos doctora. compañeros también, muchas gracias por asistir. A Yuli, a Aurora, muchas gracias.
y a Muchas todos los gracias, demás Doctora, también. por invitarnos. Gracias, doctora, por invitarnos. Es una maravilla escucharla esta mañana y todo lo que nos fortalece siempre nos da estrategias y nos comparte su experiencia. Es tan amplia y en todos los trabajos de investigación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, compañeros. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Maru. Muchas Esperamos gracias tenerte a la nuevamente Ibero. más adelante. Sí, claro, cuando gusten, podemos seguir dialogando Gracias, sobre doctora. esto y otros temas. Muchas gracias. Gracias. Bueno. ¿De qué? Muchas gracias. Interesante. Muchas gracias y